Muy buenas a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a esta reflexión pandémica. Soy Fanny Carrillo de la Escuela de la Flor de Lis y hoy he llamado a la reflexión un de acuerdo, ¿sí? Bueno, vamos a contextualizarnos un poco, vamos a meternos un poquito a centrarnos, diría yo, está todo, yo creo que mucha gente volando por ahí. Hay mucha gente volando, no flipando a lo mejor demasiado. Yo he pasado por ahí, sí, he pasado por la parte en la que flipas tanto que incluso se te puede subir mucho el nivel de energía y bueno, pues te puedes quedar así como que no sabes dónde ponerte tampoco, desubicado y tal o desubicada. Bueno, son fases, ¿eh? Son fases de capas del despertar, de despertar de tu conciencia, despertar de tu, sobre todo la parte mental, que es lo que más esfuerzo tiene que hacer, ¿eh? Os decía el otro día en un vídeo, así un poquito de cachondeo, pero lo decía, que era importante pensar las cosas. Entonces, quiero que tengáis en cuenta que aparte del tema de la vacuna, el tema del virus y todo eso, dentro del contexto que estamos viviendo ahora, el pensamiento, lo que es pensar las cosas, ¿sí? Va a ser muy importante y aunque a veces nos resulte complicado, porque es verdad que a veces te pones en plan, esto no me entero de para nada y no me entero, no entiendo nada, no sé nada. Si ocurre que hay un vacío de conocimiento, que es lo que os decía, y la mente, principalmente la cabeza, le cuesta trabajo entrar ahí, pero eh, creo que lo más importante y además lo más sugerente, lo que nosotros nos puede ayudar mucho en términos positivos es eh, entender que el pensamiento, lo que es pensar, tiene sus fases y son distintas y que la energía de tu cuerpo tiene que poder acompañar ese pensamiento. No solo son shocks, ¿sí? No solo son, ostras, la que me viene o ostras, lo que está pasando, ostras, la situación, ¿sí? No es solo esa exclamación o esa sorpresa que uno se puede llevar, sino que es que además el sistema emocional y el sistema sentimental también, por supuesto, tiene que acompañar. Lo bueno de esto es que el corazón, os decía, hace de base, ¿sí? Lo importante es aprender a dominar la intensidad energética, pero muchísimo, ¿vale? O sea, muchísimo. Por eso os decía, el año pasado os decía, hacer algo que os guste, pensar en alguien que os importe, ese tipo de cosas que a la hora de enfrentarnos a un cambio tan fuerte como es este, porque es un cambio hasta incluso grotesco para algunas situaciones, nos va a ayudar a mantener mucho más la calma y a dosificar la energía, ¿sí? La energía hay que aprender a dosificarla. O sea, esto es vamos, importantísimo, ¿sí? Porque se nos pueden desequilibrar no solo los chakras, sino que a veces incluso pues se nos puede cambiar la tensión o el sistema endocrino, cualquier cosa de estas, y cuantos menos desajustes tengamos, mejor, ¿vale? Entonces, todos los cambios energéticos implican un proceso de madurez, ¿sí? Un proceso de no solo evaluación, si se la puede uno permitir, sino de evolución. Es decir, el cuerpo tiene que hacerse, el cuerpo físico tiene que hacerse a ese cambio energético. En tanto en cuanto nosotros no disponemos de otros recursos, que a lo mejor pues, no dominamos la energía a voluntad o no sabemos cómo incluso focalizar puntos de poder en el propio cuerpo, que los tenemos, y esto además es muy personal, sí, porque a veces metemos memorias que pesan mucho o que desvirtúan un poquito la razón, etcétera. La desvirtúan no negativamente, simplemente que la modifican, ¿sí? Entonces, claro, todo eso nos cuesta mucho trabajo de dominar. Y para mí lo más importante, yo digo, a mí me ha funcionado muy bien lo que es el deporte, el ejercicio, el yoga. O el yoga o caminar. Caminar, por ejemplo, ayuda muchísimo porque permite que la cabeza se mantenga activa y que el sistema, digamos, sea uno, ¿sí? Como que se pongan de acuerdo, o sea, de acuerdo se ponen de alguna forma los órganos, mientras uno va andando, esa energía te va ayudando al cambiarte de lugar en la Tierra, se va acompasando ese ciclo que estás introduciendo energéticamente, ¿sí? Entonces, claro, a veces hay situaciones que no te puedes permitir moverte mucho, yo lo entiendo, pero sí que conviene hacer algún tipo de movimiento, mantener el cuerpo activo, ¿sí? Luego tienes tiempos de reposo también, que son necesarios. O sea, es como eh, cuando metes más energía o trabajas más la energía, necesitas darle ese descanso al cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso es tan bueno alternar el movimiento con el descanso. Si tenemos alguna actividad que nos demande mucho, mucho tiempo y que sea muy intensa, alguna actividad laboral o de casa o cualquier cosa de esta, lo más importante aquí es
lo mismo, respetar los ciclos de movimiento y de descanso. Es una pauta que para que la energía no complique mucho la historia, porque a veces la complica, y yo lo digo, para que no complique mucho la historia, darle ese reposo, ¿sí? Porque tú lo que estás haciendo es como darle una canción al cuerpo, para que entendamos. En música, para bailar, por ejemplo, cuando tú pillas un ciclo de tiempo, tienes tiempos fuertes y tiempos débiles. Hay tiempos que subrayas más y tiempos que subrayan menos. Pues con la energía se puede hacer lo mismo y funciona perfectamente. Es decir, tiempos en los que trabajas un poquito más y tiempos en los que trabajas un poquito menos. Tiempos en los que mueves más el ciclo de energía y tiempos en los que la dejas descansar, ¿sí? Y eso hace maravillas, porque eso lo que hace, te transforma en el proceso además, porque eso lo que hace es darle un continuo espacio-tiempo a tu cuerpo físico en el que tú te vas haciendo los nuevos componentes que vayan entrando, porque van a ir entrando, ¿vale? Os lo digo ya, van a ir entrando y vamos a ir trabajando mucho con la primera capa de conocimiento que hay en la Tierra y vamos a ir extrayendo todo eso y esos nuestros cuerpos físicos tienen que saber hacerlo, ¿sí? Entonces, por el camino a lo mejor, pues el cuerpo energético se ha podido poner alguna memoria, eso puede enquistar un poquito la energía, te puede contraer el músculo o te puede generar tensión en alguna articulación y del propio movimiento eso va haciendo, se va soltando y la cabeza se libera mucho, ¿sí? Se despeja muchísimo y es muy, muy agradecido. Que no podemos hacer mucho ejercicio, no estoy hablando de hacer mucho ejercicio de deporte intenso, estoy hablando de lo normal, ¿sí? Mantener el ciclo del cuerpo, que la energía se regule sola. Si no podemos hacer mucho porque tenemos alguna lesión o algo, me da igual, mover articulaciones o trabajar algunas zonas del cuerpo en concreto que las tengamos más cargadas, etcétera. Sí, siempre se puede hacer un montón de cosas para ayudar al movimiento de, pues, a lo mejor las escápulas o las ingles o los tobillos, los pies, sí, trabajar por zonas corporales, etcétera. Y entonces todo esto que os estoy comentando, que tiene que ver con el título, un de acuerdo, pues lo que estamos haciendo es poner de acuerdo al propio cuerpo, ¿sí? En que se vaya acompasando y además cognitivamente nos va a venir muy bien con el tema del coronavirus, porque fijaos que ya lo que es el ponerte la mascarilla para salir, el recordar que tiene que mantener la distancia, todo eso se va uno adecuando cognitivamente. Cognitivamente sí, lo tiene que ir reaprendiendo y cuanto más estemos pendientes de nuestro movimiento, ¿sí? Conscientemente hagamos las cosas, mejor y más tranquilo se hace todo, ¿sí? Porque yo creo que lo importante ahora es entrar en un poquito de estabilidad y de calma, o sea, me explico. En ese un de acuerdo, el cuerpo, ya llevamos un año de pandemia, casi, pero bueno, sí un año, el cuerpo tiene que estar de acuerdo y la mente, la parte cognitiva, el pensamiento tiene que estar de acuerdo con el cambio que estamos haciendo, ¿sí? Porque esto va a ser un cambio. O sea, yo ahí no me gustaría que se os quedara el error de que vamos a volver a lo de antes, porque esto no va a ser así, y no es cierto. Yo lo siento, no sé si alguien tiene esa idea en la cabeza, ojalá, sí, pero tampoco creo que fuera positivo. O sea, tenemos que entender que el tipo de virus que es, en tanto y en cuanto la ciencia consigue encontrar un sistema en el que nosotros también podamos estar estables, sea con una vacuna, sea con una medicación, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que hay más cepas, sí, que se lo decía otro día a una compañera, digo, es que esto va a seguir, esto no sabemos, o sea, a lo mejor dentro de 2 años ya no pasa nada, pero a lo mejor dentro de 3 vuelve otra cepa distinta más fuerte o distinta, o yo no lo sé, sí, o sea, no lo sé porque depende, lo dije una vez, depende de cómo se vaya poniendo la gente y de cómo se vaya la gente adecuando a todo esto. Es un virus que tiene una conciencia propia, o sea, es una creación, esto es una creación de la malignidad, os lo dije, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer y en tanto y en cuanto nosotros avanzamos en ese tiempo, porque vamos a ir avanzando, tenemos que seguir con nuestra vida haciendo nuestras cosas, lo importante de todo esto es que nos vayamos adecuando y normalicemos esa convivencia, ¿sí? Hay que normalizar la convivencia en el sentido de que yo me tengo que acordar de que existe un bichito, de que me puedo poner mala, de que etcétera, etcétera, que tengo que tener cuidado, que tengo que tener mucho cuidado con quien me tose encima, ese tipo de cosas, ¿vale? Eh, para mí es lo de siempre, lo que pasa que ahora con un virus, y con la dinámica que os decía, la inteligencia de ARN. Pero es lo de siempre, cuidado con quien se te acerca por detrás de la espalda, cuidado con quien te tose, etcétera, etcétera, etcétera. Ese cuidado lo tenemos que tener, esa forma de cuidarnos el cuerpo también la tenemos que tener, sí, que antes parecía pues, que bueno,
nos hemos acostumbrado a vivir de otra manera, pero bueno, antiguamente sí que era más común esto, sí, que ahora no estamos acostumbrados, pero bueno. Entonces, pues no digo mucho más, el un de acuerdo es como que uno mismo tiene que a normalizar la situación, aceptar la situación y ya desde esa tranquilidad decir, bueno, hay cosas que yo no puedo hacer, porque si yo no trabajo en un laboratorio no puedo ponerme a trabajar para encontrar una vacuna que no funcione bien y tal. Hay gente que lo está haciendo, cada uno tiene su trabajo, digamos, o su ocupación y ya está. Y a seguir trabajando y a seguir haciendo cosas y vivir en la tierra, que tampoco es poco, ¿no? Me parece que está bastante bien. Así que nada, bueno, que seáis felices, que tengáis buena semana y que cualquier sesión de coaching o cosa que queráis, por aquí estoy. Que os vaya bien. Chao.